El Criticón es una novela filosófica y alegórica que resume la visión del mundo de Baltasar Gracián, publicada en 3 partes entre los años 1651, 1653 y 1657. Narra el peregrinaje de 2 protagonistas, Critilo, que representa al hombre juicioso y experimentado, el crítico, y Andrenio, el hombre natural e impulsivo, criado en soledad en una isla. La trama se estructura como un viaje simbólico a través de la vida asociado a las estaciones del año. Primera parte, en la primavera de la niñez y el estío de la juventud. Consta de 13 capítulos, que son llamados Crisi. Critilo, náufrago de un barco español, llega a la isla de Santa Elena, donde encuentra a Andrenio, un salvaje que ha crecido en una cueva sin contacto humano. Critilo le enseña a hablar y lo civiliza. Andrenio relata su descubrimiento de la naturaleza como obra de un supremo artífice. Son rescatados por una flota y viajan a la corte de España en busca de Felicinda, que simboliza la felicidad. En su camino se enfrentan a varias situaciones y personajes como la Falsirena, figura de la vanidad y el engaño de la vida mundana, que seduce a los hombres con sus apariencias falsas y promesas vacías, llevando a la perdición espiritual. También está la corte, con su tendenciosa hipocresía y vulgar derroche. Esta parte representa la inocencia de la juventud y el primer desengaño con la realidad. Segunda parte, juiciosa cortesana filosofía en el otoño de la varonil edad. Igualmente, de 13 capítulos, los protagonistas continúan su viaje por Aragón y Francia. Encuentran a la virtud, el engaño, y la corte francesa, presentada como un lugar de grotescas costumbres y maneras. Critilo y Andrenio aprenden lecciones sobre la prudencia y la madurez, enfrentando peligros como la cueva de la nada, concepto que se asocia con el vacío de la existencia, donde se puede llegar a la falta de sentido al no haber contribuido ni logrado nada de valor. Se habla también de la rueda de la fortuna, una idea filosófica que se refleja en el tema del azar y la inestabilidad de las cosas. Pero Felicinda sigue siendo un ideal esquivo y la narrativa enfatiza la necesidad de la discreción para sobrevivir en sociedad. Tercera parte, en el invierno de la vejez. 12 capítulos. El viaje los lleva a Alemania y Roma, donde atestiguan el desprestigio absoluto de la virtud. A medida que avanzan, se revela que Felicinda ha muerto, descubriendo que la felicidad buscada no es más que una ilusión. Esta revelación marca un cambio de enfoque. Siguiendo con el viaje, encuentran la isla de la inmortalidad, un ideal de salvación espiritual que lleva a los personajes a comprender que el propósito de la existencia no es la felicidad, sino el proceso de ser persona, que implica el desarrollo de la razón, la virtud y el desapego de la ignorancia y el instinto. La historia, con su prosa ocurrente, al final señala un camino redentor. Sí, el mundo es un laberinto
de decepción y engaños, pero la integridad e inteligencia permiten vencerlos. La estructura es simétrica, comenzando y terminando en islas con un eje cronológico lineal interrumpido por digresiones alegóricas con un toque de sátira. La novela combina elementos del estilo bizantino con sus viajes y separaciones, del estilo picaresco con sus aventuras y desengaños, y, por supuesto, el toque final, lo filosófico, con sus ideas morales. El Criticón se escribió en el siglo XVII durante el Barroco español, específicamente en la fase decadente del Siglo de Oro. España enfrentó la derrota en la Guerra de los 30 años, perdió territorios en Europa, experimentó bancarrota económica y duras epidemias. El imperio, bajo el rey Felipe IV, pasaba de la grandeza a la ruina, generando un clima de pesimismo y desengaño que impregna la obra. Baltasar, jesuita aragonés, vivió en un contexto religioso marcado por la Contrarreforma y la Inquisición, donde la Compañía de Jesús promovía la educación. Su estilo conceptista, opuesto al culteranismo del escritor Luis de Góngora, buscaba la agudeza intelectual y la concisión para transmitir verdades profundas. Gracián fue influido por filósofos como Séneca y Epicuro, y la visión jesuítica de la vida la compuso en su madurez tras libros como El héroe y El discreto. Gracián buscaba sintetizar su filosofía en una forma narrativa accesible, más allá de tratados teóricos. Como jesuita, su objetivo era instruir sobre los máximos valores cristianos de Occidente en un mundo hostil. Sin embargo, lo hizo sin el permiso de sus superiores jesuitas. No obstante, estaba motivado por un deseo de mayor libertad creativa. Baltasar dio a conocer el Criticón bajo el seudónimo de Lorenzo Gracián o García de Marlonés para evitar la censura eclesiástica, dedicando la primera parte a don Pablo de Parada, conocido militar y erudito al que interesaban las ciencias y las obras teológicas, que proporcionó a Gracián el respaldo necesario para desarrollar su trabajo como escritor. La obra tuvo éxito inicial, con múltiples ediciones en España y Portugal hasta 1682, pero cayó en el olvido durante los siglos XVIII y XIX por el rechazo al barroco, reviviendo en el siglo XX gracias a ediciones
como las del filólogo y crítico literario Julio Cejador y Frauca. El filósofo Arthur Schopenhauer la tradujo al alemán y la elogió como una de las mejores alegorías del mundo, mientras que el renombrado Friedrich Nietzsche la admiró por su sutil pensamiento y declarado pesimismo, afirmando que Europa no ha producido nada tan fino ni profundo en materia de sutileza moral. Además, fue traducida tempranamente al inglés en 1681. En el Criticón se incorporan seres fantásticos y mitológicos como centauros y esfinges para explorar lo misterioso, haciendo notable el interés del estilo barroco por lo excéntrico y lo sobrenatural. Baltasar fue desterrado a la pequeña localidad de Graus a principios de 1658 como castigo por publicar la obra El Criticón sin autorización de sus tutores religiosos, lo que provocó su destitución de la cátedra de escritura y la imposición de severas sanciones como ayuno a pan y agua, aunque su destierro y las sanciones fueron reducidas y fue trasladado a puestos menores en el colegio de Tarazona. Sin embargo, Baltasar fallecería en poco tiempo, en diciembre de 1658, en ese mismo lugar. El término crisis, para nombrar cada capítulo, juega con el concepto de crisis, un tipo de etapa decisiva en el camino. La obra abunda en palabras conceptistas. Gracián destacaba por su carácter elocuente y su talento como orador. Lograba reunir a miles de personas en los lugares en los que pronunciaba discursos y, a partir de 1937, se dedicó en exclusiva a la predicación. Tanto logró Baltasar que a la localidad donde nació, Belmonte, municipio de la comarca de Calatayud, le pusieron en su honor Belmonte de Gracián. La isla de la inmortalidad, como todas las demás, no es un lugar físico, sino un estado simbólico al que llegan Critilo y Andrenio. Es el destino final de su viaje, donde tras superar diversas pruebas y crisis, los personajes son recibidos por el mérito que les da la patente para vivir en la inmortalidad, que representa la gloria y la fama perdurable.